Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy tocaba contraportada, lo sé, es sábado y me había comprometido la semana pasada a hacer la contraportada, pero cuando me comprometí no recordaba que tal día como hoy, o mejor dicho, como ayer, iba a ser la toma de posesión, el juramento de Trump, la investidura de Donald Trump. En principio, si no hubiese dicho nada en especial durante el discurso, o hubiese sido una cosa más, es decir, que lo hubiese hecho en políticas, pues no lo hubiera dedicado la contracrónica al tema trumpista o a los Estados Unidos, pero como supongo que ya sabréis, a estas horas, un día después, pues el discurso de Trump se merece una contracrónica, solo faltaba, ¿no? Anda medio mundo, o por no decir el mundo entero hablando de él, y lo suyo es que le dedique al menos unas palabras durante un día. De tal manera que la contraportada me la llevaré, pues a ver si esta semana un día, si tengo un huequito durante la semana que entra, le dedicaré los libros que me dejé el otro día, más unos cuantos nuevos que me han ido entrando. Y hoy me centraré pues en torno al discurso de Donald Trump, que aunque no deja de ser un discurso de un político, y a mí los discursos de los políticos por lo general no me gustan, pero no suelen decir nada, este sí dice algunas cosas muy claras y da claves de por dónde podrían ir los tiros durante su presidencia. Pues además de ser un discurso que será recordado y que por eso está siendo tan glosado en la prensa, y en la televisión y en internet, por supuesto, fue un discurso muy original, la verdad, nada de empty talk, de este discurso vacío, charloteo, parloteo vacío, que es tan habitual entre los políticos y más en estas ocasiones en las tan específicas, tan históricas, en las que se dirigen al pueblo, a la ciudad y al mundo, ¿no? Dijo lo que iba a hacer de un modo bastante conciso. No, duró 15 minutos, entonces pues tampoco le dio tiempo a precisar del todo, pero bueno, bastante conciso, y a mí me dio la impresión que parecía más que un discurso de investidura, un discurso en general político, me parecía una arenga, o eso me parece, está arengando a la gente. Se llenó el Mall de Washington, que es esa avenida gigantesca que, bueno, avenida, es un parque que tiene dos avenidas a los lados. Se llenó de gente y parecía que les estaba arengando. Lógicamente, pues un discurso así o una arenga así a muchos les ha encantado y otros andan escandalizados. No hay más que ir a los editoriales de hoy de los distintos periódicos para darse cuenta de ello. En fin, yo personalmente creo que tampoco es para tanto, pero algo de miga sí que tiene y nos permite, como os decía hace un momento, ir, nos ha marcado el camino de por dónde podría ir. Por algunos de los lugares que pretende ir a mí me parece bien y creo que sería oportuno que lo hiciese, y por otro me parece muy mal. Es decir, espero y confío en que no termine tomando ese camino que apuntó ayer. Antes de nada, el discurso es muy corto, es decir, podéis escucharlo o leerlo sin problemas. Duraba solo un cuarto de hora, lo cual se agradecía bastante, porque hay cosa más pesada que un discurso largo. De hecho, lo tenéis en El País, en el periódico, en elpaís.es, tenéis la versión doblada al castellano, por si queréis escucharlo sin necesidad de escucharlo en inglés, y también lo tienen transcrito en español al lado. Merece la pena, es un discurso que está bien, dura muy poco, 15 minutillos, y más o menos os hacéis una idea. Oye, que lo mismo la mayor parte de vosotros ya lo ha escuchado, ya lo ha leído y, pues juego con ventaja, ¿no? Porque es lo que voy a hacer ahora mismo, estudiarlo, analizarlo un poco. Fue, como digo, un discurso corto y por momentos bastante impactante. Yo pensé ayer por la tarde que iba a ser una cosa suave, que bueno, se va a encontrar frente a todas las televisiones del mundo, frente a los americanos allí congregados, va a haber protestas además y no querrá dar que hablar. No, fue un discurso 100% trumpista, es decir, nada que ver con el bla 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 tradicional de los políticos. Ya sabéis, vamos a devolver el orgullo a este país, profundizaremos en las reformas, daremos esperanza a la gente, no dejaremos a nadie atrás. Bueno, todas estas fórmulas politiquesas las conocéis bien. Se lleva, no ya en Estados Unidos, ese tipo de lenguaje político se lleva en todos los países del mundo, por eso tiene un nombre propio que se llama politiqués, ¿no? Bien, él fue directo al grano, casi como un cuchillo, en algunos momentos de esos 15 minutos, en clave nacionalista, fue todo el discurso.
pidió poner a América, bueno, Estados Unidos, a mí eso que tienen de manía, llamar a los Estados Unidos América es como, qué sé yo, si los franceses a Francia lo llamasen Europa. Es decir, tan América es Colombia o Argentina o Chile como Estados Unidos. Pero nada, y siguen con lo de América para arriba, América para abajo. Me enferma que lo llamen Estados Unidos, o bueno, como a veces dicen US, ¿no? Pues por utilizar las siglas del país, ¿no? Pues de la manía de llamarlo América. Pero bueno, la cuestión es como lo dicen y no vamos a conseguirlo cambiar. Deberían protestar enérgicamente o por lo menos dejar de utilizarlo los mexicanos, los puertorriqueños y los venezolanos y demás. Bueno, pidió poner América por encima de cualquier otro interés. Eso, América, Estados Unidos por encima. América first, América primero, antes de nada. Es decir, dijo que había que comprar americano, lo dijo textualmente, no os engaño, que había que contratar americano, que no se debía ni comprar productos extranjeros ni contratar trabajadores extranjeros. Es decir, primero el país, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Se le puede acusar de lo que se quiera, pero no de hablar claro. Yo no me esperaba unas declaraciones así dichas o pronunciadas en el mismo mall de Washington D.C. el día de una toma de posesión. Parecía eso dicho en un meeting en una ciudad del medio oeste, pues bueno, hubiese tenido sentido, pero en el mall no me lo imaginaba. Y no digo que esté mal, si es lo que piensa y lo que esperaban sus supporters, sus fans, pues me parece bien y además te dice ya más o menos por dónde va a ir, ¿no? Y cuáles van a ser sus ejes de gobierno. Y de lo que se trata es de entender las cosas, porque son y cómo son, y el día de mañana, cuando Trump empiece a convertir estas cosas en leyes, sepamos de dónde vienen. Y no se le puede acusar de, no es que ha cambiado opinión o por dónde va a ir. Esto te ayuda a entender bastante bien el mundo. Y en el caso de los Estados Unidos, pues mucho, porque no deja de ser el país más grande y más importante del mundo. No sé a vosotros, a mí me gusta que la gente hable claro en general. No solo los presidentes y los políticos, ¿eh? Yo no soporto la retórica, es algo que me supera, no soporto el politiqués, no soporto la cursilería, que es uno de los grandes defectos de los políticos, a este lado y al otro lado del Atlántico. Es decir, es una cosa bastante común que al final, después del discurso de media hora, dices, ¿pero qué ha dicho? A todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que piensa? No piensa nada, es un discurso perfectamente extrapolable de un líder a otro. Esto en España, que es el caso que más estudiado y mejor estudiado tengo, muchas veces el discurso de un político de derechas es igual que el de uno de izquierdas. Igual. Utilizan los mismos términos, las mismas palabras, los mismos modismos, de todo. Es clavado. Es fascinante. Podéis hacer la prueba. Agarrad un discurso de Mariano Rajoy y ponérselo en la boca a un dirigente del Partido Socialista. Y digo, pues tampoco está mal. Es decir, está utilizando realmente un lenguaje tremendamente similar. Eso debe de ser el famoso consenso socialdemócrata. Bueno, por lo demás, aparte de esto del nacionalismo que lo impregnó todo, el tinte del discurso, a mi juicio, era bastante oscuro. Algo así como si Estados Unidos hubiese dejado atrás una catástrofe natural horrorosa, una guerra o algo similar, el país estuviese devastado, en una palabra, y sus habitantes y él como capitán general se viesen en la obligación de reconstruirlo. Has puesto ahí con el Capitolio detrás, parecía, bueno, nos hemos sido objeto de un ataque de los extraterrestres y nuestra obligación y la mía como comandante en jefe es la de reconstruir este país. Y por lo tanto os digo lo mal que está el asunto y cómo tenemos que querernos entre nosotros y cómo tenemos que mirarnos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros, porque de fuera no vamos a recibir ninguna ayuda y además nos han agredido. Hemos sido objeto durante muchos años o de una catástrofe, de una agresión externa, ¿no? El contenido en torno a eso, en torno a ese tono oscuro en comparación, pues, qué sé yo, con el discurso de Obama del año 2009, que me lo he ido a mirar, está en internet, estaba por lo menos... Ayer por la tarde estaba en la Casa Blanca, no sé si Donald Trump lo habrá quitado ya de la Casa Blanca, supongo que no. Lo comparas y son dos planetas. El discurso de Donald Trump, el de investidura, era más largo el de Obama en 2009, más largo que el de Trump este año, y sobre todo el espíritu. El otro era, bueno, pues un poco, ya sabéis, unicorniesco, ¿no? Y de arcoíris y bueno, esto...
vamos a ser felices, vamos a cambiar, la esperanza está aquí, no tenía absolutamente nada que ver. Por lo tanto, en Trump el contenido, digamos que era previsible, que era trumpista en el mejor o en el mejor, o en el peor sentido de la palabra trumpista, como vosotros veáis, y esa es la razón por la que sus fans están tan encantados y sus opositores están tan disgustados. A mí la verdad es que ya destripando el discurso poco a poco hay cosas que me gustaron, como la parte en la que dice que la gente tiene que trabajar y ganarse su sustento y no vivir de las ayudas sociales. Eso está bien y es bueno que lo diga un político cuando estamos precisamente oyendo a todas horas lo contrario. De, no vamos a dejar a nadie atrás, es importante que lo social. Y dice, bueno, pues aquí nadie habla de que realmente lo más social del mundo es tener un empleo y ayudarte a ti mismo. Es una idea, en cierto modo, revolucionaria y Trump, pues una de las cosas que dijo ayer fue esa. Y eso me parece bien y además me gustó. Otro lo de, esto me encantó, lo de sacar al poder de Washington DC y entregárselo a la gente, o devolvérselo a la gente. La idea de Washington como centro del mal, bueno, yo la comparto, creo que donde está la política es donde está el mal y hay que arrancarle el poder de sus sucias manos. Y dijo, bueno, que se lo iba a dar a ellos y que el momento era histórico porque esa fue quizá, probablemente, por lo menos a mi juicio, la parte que más épica tuvo de todo el discurso. Esas son partes que me gustaron, ¿no? Que me parecieron agradables o que, bueno, que encajan con mi manera de ver el mundo. Otras no me gustaron tanto o directamente no me gustaron nada. Supongo que si me escucháis habitualmente y me leéis, pues sabréis cuáles eran, ¿no? No me gustó, por ejemplo, el nacionalismo que lo tiñó todo, el que lo impregnaba, que impregnó aquellos 15 minutos, ¿no? Cuando hizo, por ejemplo, alusión a las empresas y a los empleos que otros países roban, entre comillas, a los Estados Unidos. No sé, esas palabras podrían haber sido pronunciadas sin demasiados cambios, de hecho, sin ningún cambio, por Hugo Chávez, por ejemplo, y no nos chocarían en absoluto. Nos están robando esto, el petróleo. Bueno, en lugar de quitar las industrias que Venezuela obviamente no tiene, pues nos están robando el petróleo, los extranjeros, ¿no? No sé, yo eché en falta, que creo que no lo hubo, ni una sola, no la recuerdo, desde luego no hubo una sola apelación pues a la libertad, ¿no? Al liberty, que es una palabra que es muy habitual en discursos políticos en los Estados Unidos, la libertad de elegir, que es una de las bases y de los pilares fundacionales del país, o al hecho mismo de que Estados Unidos es la patria de los libres, la tierra de los libres, el hogar de los valientes, vengan de donde vengan. Estados Unidos se hizo mediante aluvión y esa es una sociedad abierta, es la sociedad abierta, la sociedad diversa y abierta por antonomasia. Esa es la razón por la que a mí, por lo menos, me gusta tanto y siempre me gustó. Desde que tuve conocimiento de la existencia de aquel país en la adolescencia y pude estudiarle más a fondo y leer sobre él, siempre me gustó muchísimo y la primera vez que fui no se me olvidará nunca, supongo como a todo el mundo la primera vez que va a Estados Unidos y me fijaba en todo y lo observaba todo y les escuchaba y les veía actuar y me llamaba mucho la atención la primera vez que vi a Nueva York, por ejemplo, pues una de las razones por la que ese país es tan fascinante y la que, bueno, los liberales por lo menos, liberales entendidos al sentido que le damos nosotros, lo tenemos un poco como santo y seña, es decir, que sea el modelo perfecto ni muchísimo menos, pero tenemos siempre un poco como santo y seña la idea de la libertad, miramos la Revolución Americana como la auténtica y genuina revolución. Bueno, pues nos gusta tanto precisamente por eso, es el arquetipo de sociedad abierta, de una sociedad que además se sigue reinventando continuamente conforme pasa el tiempo. Los Estados Unidos de hoy no son los mismos que hace 50 años, ni muchísimo menos los mismos que hace 100 años. En algunas cosas empeora y en otras ha mejorado, pero siempre está incorporando cosas nuevas. Es un país innovador por naturaleza, que a pesar de mantener la tradición y sentirse orgullosos de ella, no tienen reparo en introducir tradiciones nuevas, revisar las anteriores, un poco como urracas, ir cogiendo cosas del resto del mundo y aplicándoselas para ellos mismos, que lo que es de fuera no necesariamente tiene que ser malo, al contrario, hecho de aluvión de gentes llegadas, a decir de toda Europa, pero no muchísimo más, de toda Europa, de toda América, de prácticamente toda Asia, y eso ha dado lugar a una sociedad que es muy sugerente y a una cultura en sí que no es que sea sugerente, que es la cultura del mundo. Vemos sus películas, escuchamos su tipo de música, leemos su literatura, sin menospreciar ni muchísimo menos a la de
España o a la de Alemania o la de Francia, pero la hegemónica, digamos, es la de Estados Unidos, y no lo es por casualidad. Es decir, a mí no me ponen una pistola en la cabeza para ver una película de Scorsese, ni muchísimo menos. Simplemente es porque me gusta y porque, bueno, es lo que produce un país libre, ¿no? Y Estados Unidos puede preciarse de haber sido libre o más o menos libre durante muchísimo tiempo, 200 y pico años. En cambio, Trump ayer pintó una América, unos Estados Unidos ya cerrados, ya concluidos, ya colmatados. Es hasta aquí hemos llegado y no queremos crecer más, o no queremos transformarnos más, no queremos incorporar cosas nuevas. Es decir, un país que se puede considerar acabado. Y cuando un país se considera acabado, es hasta aquí hemos llegado, ya no hay nada más que incorporar, no hay nada más que coger de fuera, no hay nada más que innovar. Ese país, a mi juicio, por lo menos está muerto. Porque después de plantearse eso, lo siguiente es parapetarse detrás de la frontera, que es un poco también a lo que invitaba ayer el propio Trump, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado, tenemos que protegernos a nosotros mismos, en ese discurso negro, ¿no? De cuidado, que fuera está plagado de amenazas. No sé, a mí si realmente los Estados Unidos se transforman en eso, a mí Estados Unidos me deja de interesar en el acto. Así os lo digo. Ya, bueno, si lo que van a convertirse es en algo parecido, qué sé yo, que por supuesto que no lo van a hacer, pero en fin, en el caso de que terminasen convirtiéndose en algo parecido, pues qué sé yo, a la República Uzbekistán, ¿no? Mirándose el ombligo, mirando la bandera todo el día, somos la leche inverso, nadie más, tenemos miedo del exterior, no, el exterior está lleno de amenazas y de agresiones reales o imaginarias. Pues en ese caso, aparte que lo notaría la propia cultura, lo notaría por supuesto la propia economía, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha llegado donde ha llegado precisamente porque es un país abierto. Esa es la clave, ese es el secreto. El secreto de la masa estadounidense es que es un país abierto que incorpora todo lo que viene. O después de un filtrado, lo incorpora. Y que en lugar de quejarse, crea. País creador por antonomasia. Que no estás con la queja continua ni anhelando tiempos pasados de, bueno, fijaos, cuando nosotros éramos tal. Al contrario, en ese aspecto un país optimista, positivo. Una de las cosas de las que se le pueden acusar a Obama es precisamente de eso, de haber creado cierto pesimismo en la cultura norteamericana, cierta autoculpabilidad, de qué malos somos. No, en absoluto. El asumir tu pasado, proyectarlo hacia el futuro. Por ejemplo, cuando Trump sacó ayer lo de la clase media, que sí ha estado encogiendo, o que otros países se enriquecen a costa de Estados Unidos. Una parte del discurso dedicada a eso. Como era tan breve, pues le puedo dedicar poco más de 3 frases a cada cosa, ¿no? Pues en ese momento me dije, date, es el lenguaje que podría estar empleando Pablo Iglesias, de la pura queja, de somos cada vez más pobres, pero no por nuestra culpa, sino porque nos están empobreciendo y además los de fuera nos roban. Es, no sé, la consagración definitiva, por lo menos entre los republicanos de Norteamérica, del juego de suma cero, que es una falacia. Es una de las mayores falacias con la que los socialistas de todos los partidos marean a la gente. El juego de suma cero es que la riqueza es dada, hay una cantidad, que sea 10, 15 unidades de riqueza disponibles para todos, entonces si tú tienes, de esas 15 tú tienes 10, pues significa que los demás se tienen que conformar con 5. Y no hay menos clase media. Esa es la realidad. Lo que sucede es que una parte de la clase media es ahora clase media alta. Thomas Sowell lo explicaba muy bien hace unos años en un libro que se titula Economic Facts and Fallacies. Está muy bien ese libro, os lo recomiendo, lo tenéis en Amazon, y lo explica bien. Es decir, él básicamente, así muy rápidamente, viene a decir que si definimos la clase media en una categoría, ¿no? Una horquilla de 35 a 50.000 dólares, creo que decía Sowell, pues sí, efectivamente, ese porcentaje es menor ahora que hace unos años. Pero claro, lo que no se mira es la horquilla siguiente. Es decir, una parte, la horquilla que va de 50 a 80.000 dólares ha aumentado. Lo que significa que una parte de la clase media pura, es ahora clase media alta. No es que se haya empobrecido, sino que esa parte se ha enriquecido. Es decir, caray, no sé, Trump debería saber esto. Y si no es Trump el que le hizo el discurso, o sus asesores económicos, caer en este tipo de falacias tan infantiles. Bueno, y respecto a lo de las transferencias de riqueza, entiendo que forzosas de los Estados Unidos a otros países, mediante el comercio, por ejemplo,
pues ya eso me mató directamente. Es decir, no sé, si comercias con tu vecino, ambos os enriquecéis. Yo cuando comercio me enriquezco, compro algo que necesito y el otro se queda con mi dinero. Vamos, se queda. Simplemente valora más mi dinero que el producto y yo valoro más el producto que el dinero. Y luego se me puede comprar a mí algo y entonces pues estaríamos en otra transacción siempre y cuando sean libres y voluntarias. Y el comercio, si no es libre y voluntario, no hay comercio. Simplemente. No sé que sea, bueno, pues tienes que comprar esto, pues lo dice el gobierno, que eso ya es diferente. No estamos hablando del comercio libre y el comercio internacional es libre. Nadie le compra, qué sé yo, petróleo a Irán obligadamente. Porque lo necesitas o porque le vas a dar un empleo. Además, hay otros proveedores. Y lo mismo pues con los automóviles que vienen de China o de Japón, ¿no? Es decir, caray, que si a tu vecino le va bien, a ti te irá bien en un país libre. Esa es la lógica del comercio. Y no la de la rapiña, que es lo contrario, que eso sí que es suma cero. Aquí hay 10 y si te robo 9 te quedas tú con 1 y yo me quedo con 9. Caray, Donald Trump es un hombre de negocios. Estas cosas las debería saber de sobra. Lleva toda su vida haciendo negocios. Él no ha sido... caray, político. Podríamos esto culpar pues al clásico político que lleva metido en la Cámara de Representantes o en el Senado toda su vida. Este tipo no sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es competir, no sabe lo que es hacer una entrevista de trabajo. Pues tiene lógica y a veces a los políticos españoles nos quejamos amargamente y con razón de eso. Bueno, ¿cómo les vas a entender, les vas a explicar cómo funciona una economía si ellos no lo saben? Si son funcionarios casi desde la cuna. Bueno, pero no es el caso de Donald Trump. Él debería saber cómo funciona. Y creo que lo sabe, de hecho, cómo funciona una economía. Es más, voy más lejos. Dudo mucho, pero muchísimo, casi puedo garantizar que no es así, que los problemas que tiene Estados Unidos, de todos esos problemas, la culpa la tengan sus socios comerciales o sus aliados. Sinceramente. Estados Unidos tiene problemas, a la vista están. Unos son más difíciles de resolver, otros más fáciles, otros probablemente no tengan solución, por más que se la busquen, pero dudo que el culpable sea un fabricante chino o un comerciante singapurés o, yo qué sé, un tío de una bodega en La Rioja. Así lo digo. Pero bueno, en fin, ¿a qué va a llegar? No vamos a sacar conclusiones precipitadas de solo un discurso de investidura de 15 minutos y espero que al final todas estas partes más conflictivas se terminen quedando en el plano meramente discursivo. Para todo lo demás es un enigma. De hecho, mañana no, hoy llevo un artículo en Voz Populi precisamente sobre esto, os invito a leerlo, está en la edición de Voz Populi de hoy, precisamente sobre los enigmas, o el enigma Trump es un enigma gigantesco y no sabremos muy bien hacia dónde va a tirar. Pero bueno, esto del enigma es materia para otra contracrónica porque ahora que ya está sentado en el despacho Oval, sí que podemos empezar a hablar y a poner las cosas con mayúsculas. 1, 2, 3, 4, tell me that you love me. Acromates, matemáticas acrobáticas, la sección de Roberto Deniz en la que 2 y 2 siempre son 4. Pues tengo una entrega más, un capítulo más. Bueno, tengo uno, no, tengo 3, pero hoy voy a sacar solo el primero de Acromates. Ya sabéis, las matemáticas creativas por obra y gracia de Roberto Deniz, que es oyente de la Contracrónica y que se inventó se inventó la sección y se inventó el nombre. Yo, como veis, tengo optimizadísimos los recursos contracroniqueros. Bueno, me envía Roberto 3 noticias a cuenta del informe de Intermón Oxfam que salió esta semana. No he podido dedicarle contracrónica porque no he tenido tiempo. Ya sabéis que trato solo un tema monográfico y entre unas cosas y otras esta semana ha venido cargadita de cosas pendientes que traía y cosas que han sucedido esta misma semana y no he podido sacar el tema de Intermón Oxfam. A ver si la semana que viene le puedo pegar un repaso que además pues ya se ha hablado mucho de él y estaréis informados sobre la historia. La cosa es que me comenta, hola Fernando, el informe de Intermón Oxfam tiene fallos, aunque no muchos, lo cual agradezco. Como veis, Roberto es un tipo honrado. Te lo divido en 3 acromates. Si no entiendes algo, envíame un email. Bueno, por ahora la primera, Roberto la ha entendido. Número 1, falso mito. El titular del informe, que no sé si lo habéis leído, pero vamos, dice algo así como Amancio Ortega, su hija y Juan Roch, el de Mercadona, son tan ricos como el 30% de los españoles. Y bueno, según me cuenta Roberto, dice, tienen un problema con este titular de Amancio Ortega, la hija y la hija de Amancio y Juan Roch,
que tienen una riqueza aproximada, según Forbes, de unos 80.000 millones de dólares, es decir, más o menos, aproximadamente el 8% de la riqueza nacional, que lo mismo que 14.200.000 españoles, el 30%, a unos 5.715 euros por cabeza. Entonces, la pregunta que se hace, Roberto, es la siguiente: ¿en serio? Si nos vamos al Global Wealth Data Book de 2016 de Credit Suisse, que es como dice el libro de datos de la riqueza mundial, como dice el nombre del informe, que usan precisamente en Intermon Oxfam para hacer este informe tan polémico, para hacer el ranking, ¿no? Pues al parecer Roberto, que es listo como un diablo, se lo ha mirado y ha estado investigando los números, que por algo es matemático, caramba, y dice que no dice eso, que el Global Wealth Data Book 2016 de Credit Suisse no dice eso precisamente, no habla del trío de muy ricos. Y me cuenta, si hubieran mirado la página 148 del informe España tiene 7.180.000 millones de personas, es decir, 7.100.000 aproximadamente, de personas con riqueza por debajo de los $10.000. Es decir, los de abajo son menos de los que dicen y con más dinero. Habéis podido ver, 5.715, 10.000. Con lo cual podemos concluir que ese titular no es cierto, usando los datos del Global Wealth Data Book 2016, que usa la propia Intermon. Bien, esta es una crítica, una matemática acrobática en la que no habían caído los que han criticado el informe en los últimos días, lo cual podríamos decir que acabamos de dar una primicia en la contracrónica gracias a Roberto Deniz, que es el que me la ha enviado. Tengo otras dos acromates de este informe que no las voy a dar hoy, las daré otro día. Para las cosas buenas hay que administrarlas poco a poco. Tengo otra relativa a España es desigual y está llena de muy ricos, de gente muy rica y gente que no tiene un clavo, y la otra sería sobre el umbral de la pobreza. Bueno, estas ya las veremos otro día. Por de pronto quedaros con esta primera del informe Oxfam, que como veis falla ya en el titular. Es decir, ya empiezan mintiendo desde el titular. Resulta que esto se basan en un informe de Credit Suisse, que ya tiene narices la cosa, Credit Suisse, ya veis, banca suiza, y resulta que ese informe no dice lo mismo que el informe madre del Banco Suizo. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Mañana es domingo y ya sabéis que tenemos preguntas y respuestas. Que le estoy pensando en cambiar el nombre, porque eso de preguntas y respuestas, pues ahora que estamos poniendo nombres guays en la contracrónica, había pensado en llamarlo la contrarréplica, que es una palabra que ya existe, de uso relativamente común, y hacerle una cabecera nueva a la contrarréplica, con otra musiquilla y tal, una cosa más. Pues creo que la anterior le tenía metida una flauta que no me gustaba y me ponía un poco histérico, de ahí que apenas la meta. Esa es la razón. Entonces, mañana vamos a empezar a llamarlo así, ya desde este preciso instante tenemos contrarréplica. Tengo un montón de preguntas pendientes, me han ido llegando, junto con las de la contraportada. Y la contraportada, como os decía al principio del programa de hoy, pues la dejaremos para otro día. Pero vamos, eso no significa que no se vaya a hacer. Las reseñas que me habéis enviado, las audio reseñas, pasarán y serán emitidas. Vamos, aunque sea lo último que haga en esta vida. Muy bien, pues queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.